La economía mexicana resultará gravemente afectada por la pandemia del COVID-19. El pronóstico más pesimista para este 2020 es de un crecimiento de -4%, una severa recesión que implicaría la pérdida de cientos de miles de empleos. Antes del virus, desde 2018, la economía del país comenzó a desacelerarse, un problema que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó, pero que al final de 2019 fue evidente ante una gran caída en los ingresos petroleros y en la recaudación de impuestos. El pronóstico para este año era complicado, pero ante la crisis que aumentará por el coronavirus, el país podría resentir consecuencias económicas muy severas. Hace unos días, la firma suiza Credit Suisse pronosticó el crecimiento económico del país en -4%. Bank of America estima un crecimiento de 0.1%, mientras que la calificadora Moody's, con mayor optimismo, prevé un avance de 0.9%. En todos los casos, un escenario distinto al esperado por el presidente López Obrador. De acuerdo con el economista Víctor Valdivia, la recesión iría del 1.5 al 2%, derivada del paro de actividades que vendrá, la caída de los precios del petróleo y retrocesos en la industria automotriz y del turismo. Consideramos que con una caída de la economía de 2 puntos en este año podríamos estar hablando de más de 500,000 de mexicanos que pueden perder su empleo este año a consecuencia de este virus y de las otras cosas que están pasando. Consideramos también que es muy probablemente que veamos una gran cantidad de pymes que vayan a cerrar. Sobre un cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, el economista aseguró que difícilmente se podría cerrar al comercio, pero sí se limitará el cruce de personas, algo que ya ocurrió, lo que sin duda afectaría a la zona norte del país. Podríamos hablar de una pérdida de cerca de 3,000 millones de dólares, dependiendo cuánto tiempo esté cerrado y hasta qué paso se cierre el paso de la frontera. Recordemos que una gran cantidad de familias pasan a comprar productos a México y viceversa, pero creemos que esto va a ser al estilo de Donald Trump, temporal. En ese sentido, es importante mencionar que en 2019, de acuerdo con el Departamento de Comercio, las importaciones y exportaciones entre México y Estados Unidos representaron 614,500 millones de dólares, lo cual se traduce en millones de empleos y derrama económica principalmente para México. Víctor Valdivia consideró que las bolsas de valores del mundo seguirán cayendo hasta la próxima semana y el peso mexicano perderá más valor. Incluso el tipo de cambio con respecto al dólar podría llegar a los 25 o 26 pesos. Algo sin precedentes, en un escenario en el cual el Banco de México no tendría muchas herramientas para mover las tasas de interés por el peligro de aumentar el índice de inflación que actualmente supera el 3%. Con respecto a las actividades económicas, sería en la primera quincena de abril cuando las empresas recibirían el golpe más duro por el incremento de casos, el registro de muertes y el paro de actividades. La única forma de menguar las afectaciones es implementar de forma inmediata un programa de apoyo económico, además de esperar a que factores externos, como lo que ocurre con la economía estadounidense, impulse la recuperación mexicana. Pero dependemos básicamente de qué es lo que acciones que tome Estados Unidos. Si la crisis en Estados Unidos aumenta y sigue a un nivel más fuerte, podemos tener nosotros una caída también muy fuerte, llegando al 4%. Si Estados Unidos se levanta y sus medidas que están implementando funcionan para levantar la economía norteamericana, es altamente probable que nosotros nos podamos levantar y jalar con ellos. En 2009, cuando se vivió la pandemia por la influenza H1N1, los primeros casos se diagnosticaron a finales de marzo. 15 días después se suspendieron clases, cerraron espacios públicos, suspendieron labores en juzgados y tribunales, se negó el acceso a misas y estas se transmitieron por radio y el gobierno declaró emergencia sanitaria. El 25 de mayo, tras más de un mes de crisis, el gobierno lanzó una campaña de recuperación. Ese 2009, la recesión económica fue de -4.7%, pero ante otras condiciones, en 2010 se creció a 5.1%.
algo que es poco probable que ocurra en 2021. Mega Noticias TVC, Abel Martínez.